Bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Como ustedes ya ven en pantalla, hoy nos corresponde analizar el tema los principios de la conducción. De los temas que aparecen en el libro Nuevo Conductor, los principios de la conducción junto con normas de circulación son los dos temas que podríamos llamar un poco más técnicos. ¿De acuerdo? Miren, aquí los voy a marcar. Aquí está normas de circulación, donde van a estar las señales de tránsito, las demarcaciones, etc. Y aquí tenemos nuestro trabajo de hoy, que son los principios de la conducción, donde vamos a hablar del funcionamiento del vehículo y algunos efectos también. Así que nos vamos de inmediato a analizar este tema porque es extenso. Se los adelanto. Bien, así es que aquí vamos. Ahí está nuestro tema. Ahora sí. Ahí está la pantalla completa. Eso es, ya, la voy a agrandar. Fíjense bien qué gigante este índice. O sea, mucha información, ¿ya? Comenzando por el funcionamiento del automóvil. Luego, después de todas esas definiciones que están ahí, nos vamos a la energía y las leyes físicas. Y finalmente, los elementos de seguridad pasiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer para facilitar la revisión de este contenido, en este módulo o capítulo, bien, del libro Nuevo Conductor? Vamos a ir primero a aquellas cosas que consideramos más relevantes desde el punto de vista del examen. Esa es la parte de los principios de la conducción, no he podido pasar los test. Sí, Mónica, esta es la parte de los principios de la conducción, ¿ya? Entonces, primero les voy a mostrar esta parte que está abajo, los dos puntos siguientes, y después nos vamos a ir a todo el tema del automóvil, donde predominantemente hay definiciones. Definiciones de qué es, y respondiendo a preguntas simples, para qué funciona, cómo funciona y para qué sirve finalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que, el rol que cumple, la función en el fondo? No escucha nada a María Cecilia. ¿Le pueden hablar a María Cecilia? Porque yo aquí en el retorno sí tengo audio. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces, mostrando esto primero, aquí lo voy a empezar a subrayar para que ustedes lo vean. Fíjense bien, tenemos la energía y las leyes físicas por un lado, ¿ya? Y tenemos también los elementos de seguridad pasiva. Entonces lo que tenemos que tener claro es que dentro de la energía y las leyes físicas tenemos, por una parte, esta primera energía, que es la energía del movimiento, donde se habla de la fuerza de inercia. ¿Cuál es la fuerza de inercia? Se explica de la siguiente manera muy simple. Ahora escucha a María Cecilia bien. Cuando ustedes van recto en un vehículo y comenzamos a doblar abruptamente, sin bajar la velocidad, el vehículo, nosotros, toda la masa, del punto de vista de la física, ¿ya? Los cuerpos, tienden a continuar en esa trayectoria. Por eso es que en las películas, que son un poquito fantásticas en algunos casos, cuando un vehículo dobla, la cola del vehículo se va hacia adelante, ¿cierto? Ese giro, y patinan las ruedas y toda esa fantasía, ¿ya? Que algunas cosas sí ocurren en la realidad, recto y se va así. Entonces, los cuerpos, la masa, tiende a continuar su trayectoria en línea recta, porque estamos dándole fuerza en línea recta, vamos recto primero. Entonces, doblar de golpe hace que todo tienda a ir recto. Si lo pudiéramos decir de otra manera, también un poquito fantasiosa, pero si tuviéramos, no sé, juguetes dentro de un auto, fuéramos con los vidrios abajo y doblamos de golpe, saldría todo volando por la ventana en línea recta, continuaría esa trayectoria. Esa es la idea de la fuerza de inercia. Luego, la fuerza de gravedad, me salté algo ahí, ustedes lo saben, empuja todos los cuerpos o la masa hacia abajo. Entonces, cuando estamos inclinados en un vehículo, si no tiene un sistema, hay sistemas especiales de vehículos modernos para que no se devuelva el auto, ¿cierto? Si no está frenado, si no lo estacionamos con las ruedas inclinadas y freno de mano, freno de estacionamiento, se nos va a ir hacia atrás el vehículo, ¿cierto? Fuerza de gravedad.
Luego las características de los vehículos y su influencia en la conducción, sí, ahí habla de la aerodinámica, etcétera, etcétera. Pero finalmente, y aquí voy a usar otro color, la famosa distancia de detención. Y esta distancia de detención, según un estudio realizado este año, es la pregunta con mayor reprobación en el examen de conducción, clase B. Un 79% de las personas reprobó esa pregunta. Es más alta que la reprobación del examen mismo, que es un 49%. O sea, la mitad de las personas que van a dar el examen lo reprueban. Y de ellos, ¿cierto? Una gran parte no pasa esta pregunta. Siempre me equivoco en esas preguntas. Nosotros enseñamos siempre una forma muy simple de calcularlo, que es multiplicar por 3, multiplicar por 5 y sumar. La mayoría de las veces ayuda a que uno logre responder de manera adecuada. ¿Bien? La fuerza centrífuga, bien, Katy. No sé si recuerdan, depende de la edad de cada uno, ¿ya? Pero en algún tiempo, las lavadoras de ropa en las casas, existían las lavadoras y había otra maquinita que estaba al costado que se llamaba centrífuga, que centrifugaba y servía para secar la ropa. ¿Cuál es la función de la centrífuga? Que ahora muchas lavadoras lo traen incluido. Es que el tambor gira muy rápido, con mucha fuerza, e impulsa la ropa hacia los costados. La ropa queda pegada en los costados y de esa manera, una vez que la ropa ya está pegada, empieza a extraer el agua, la empieza a impulsar hacia afuera y como una especie de canastillo, el agua sale, se va por unos conductos y se retira. Entonces le saco el agua a la ropa. ¿Cuál es la idea de la fuerza centrífuga entonces? Que al momento de girar, los cuerpos son impulsados hacia afuera. ¿Se entiende? Centrífuga. Centrípeta es adentro. Centrífuga hacia afuera, que es la que nos interesa a nosotros. Entonces, si un vehículo estuviera girando, estaríamos todos pegados en los vidrios que dan hacia afuera de este giro. Ahora, eso nos puede pasar en una curva muy pronunciada, donde aparte de tener la fuerza de inercia que nos empuja en línea recta, tendríamos la fuerza centrífuga que nos empuja hacia afuera. ¿Bien? Esos son los dos efectos. Entonces nos vamos a ir de inmediato a la distancia de tensión y luego vamos a mirar, ok, Katy, el resto de las leyes físicas, que no es tan complicado, no se preocupen. Lo más complicado es la distancia de tensión. Y vamos a hablar después de elementos de seguridad pasiva, el cinturón, el airbag, el apoyacabezas, de forma muy simple, para finalmente hacer un repaso express acá en todos estos elementos del vehículo. Bien, porque esto tiene harta información, los invito a leer toda esa información, a ver los videos que hay al respecto, ¿de acuerdo? Escuchar el podcast, y etcétera, etcétera, y hacer los exámenes de este tema. Ya, vamos entonces a este tema de la pregunta. Miren, voy a pasar lento, lo voy a achicar, sé que no se ve bien la letra, pero miren, aparte de imágenes, hay videos. ¿Cómo funciona un motor de 4 tiempos? ¿Ya? Más videos, imágenes, esquemas, videos. O sea, hay mucha, mucha información aquí y es muy amigable, ¿ya? Miren esos esquemas súper bien explicados. Aquí ya es fantástico esto con diseño 3D. Esquemas. Y finalmente nos vamos a la energía y las leyes físicas. Aquí está. Empiezo a agrandar ya. Y vamos a esta parte. Esta es la fórmula. La distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado. Entonces, viendo este esquema, lo voy a agrandar aún más para que lo vean todo en su pantalla, sobre todo si están en un teléfono celular. Ahí está. Un poquito más abajito. Ahí está. Primero, hay muchos aquí que ya lo saben. Hay muchos que lo han practicado y se han repetido el plato con la clase, ¿cierto? Pero hay muchos que no lo saben. Hay muchos que entraron después de esta clase 2 a este ciclo, al menos, ¿ya? No han podido leerlo, no han podido pasar el examen, etc. ¿De qué se trata esta famosa distancia de detención total? Mientras vamos a ver lo que nos dice Carla Aguirre. Ya, Carla, ¿cómo estás? Veamos qué nos dice Carla, espérenme. Que Carla mandó un mensaje aquí muy extenso, imagino que muy lindo. A ver, Carla. Profesor, hoy rendí mi examen teórico en la ciudad de Curicó, qué lindo Curicó. Curicó, Molina, y las 7 tazas, todo me encanta. Aprobé con 35 puntos y si me conecté para darle las gracias por brindarme las herramientas que me permitieron dar mi prueba con seguridad y confianza. Qué bueno, Carla, qué linda te pasaste. Gracias por sus clases, por responder nuestras dudas y enseñarnos de la mejor forma. Por sus podcasts
y su buena disposición. Oh, gracias, Carla. Aprovechar también de decirle a mis compañeros, miren, mensaje para ustedes, ya que son las mismas preguntas, que escuchen los podcasts, lean el libro, realicen los tests. Ojalá contratar premium, les dice ahí entre paréntesis, ya, para hacerlos por municipalidad y conéctense a las clases. Muchas gracias, profesor. Estoy feliz. Carla, un abrazo gigante, de verdad. Muchas gracias por tu mensaje. Muy lindo tu mensaje. Gracias por dedicar el tiempo para venir a contarnos. En realidad, este tema de la licencia provoca un estrés gigante muchas veces. Las personas lo van a dar llenos de estrés, terminan, lo pasan y ya se olvidan. Y muchas veces se olvidan de todo, se olvidan de cómo lo prepararon por un lado, se olvidan de lo que leyeron en el libro, ya empiezan a manejar y ya, chao. En cambio, Carla, todo lo que tú dices es lo contrario. Es como, aparte de valorar la importancia de haber preparado y haber pasado el examen, haber generado confianza y seguridad, te da confianza y seguridad como una buena conductora. Y no dudo de que los conocimientos que tú pasaste, tal vez con un poquito de estrés para poder aprobar todo, te van a ayudar para que te protejas tú, tu familia, tus seres queridos y al resto también. O sea, en el fondo nunca poner en riesgo eh, la integridad. Así que, Carla, te pasaste. Es un bello mensaje. Un abrazo gigante y muchas felicitaciones. De verdad. Felicitaciones. Ahí todos te están felicitando, Carla. Tal vez también te pasó eso, que tú felicitaste a otros y ahora te toca a ti. Así que un abrazo gigante. Muy lindo, Carla, lo que nos dices. Muy, muy lindo. Entonces, con ese saludo, ¿qué podemos hacer más que estar muy contentos? ¿Cierto? Siempre les digo, ahí está, sí, ya son un poco feos. Siempre les digo que es un golpe de energía. Y ahí Carla lo dice, seguridad y confianza. ¿Ya? Y eso se desarrolla, no se da gratis porque alguien te lo dice. ¿Ya? Eso uno lo va desarrollando en la medida que va desarrollando habilidades y adquiriendo conocimientos. ¿De acuerdo? Lo que estamos mirando es información. Al momento de interpretarle lo que vamos a hacer ahora, se podría transformar en conocimiento en uno mismo. ¿Ya? Así que vamos a ver si nos resulta, que obviamente nos debería resultar. Entonces, primer paso, vamos a preguntarnos. Alguien dice que son los podcasts. Y alguien está preguntando, ¿qué es? Isabel Navarro. Eh, Isabel, los podcasts, ¿ya? Son como programas de radio, a veces los transmiten en vivo después que han grabados o simplemente están grabados. Una de las plataformas más famosas donde están se llama Spotify, donde está la música también, ¿ya? También están en Apple Podcast, están en YouTube, y nosotros desarrollamos unos podcasts respecto a la conducción. De hecho, somos los primeros, los pioneros en haberlo hecho, y ya algunas personas no han copiado, y creemos que es bueno que se copien las cosas buenas, ¿ya? Así es que están en la plataforma, están en YouTube, están en Spotify, son resúmenes, ¿de acuerdo? Son breves, pero te sirven cuando no quieres leer más, cuando ya viste muchos videos, o cuando estás haciendo otra cosa. Hay gente que nos ha dicho, oye, yo lo escucho mientras hago hacer en el departamento, no sé. Y uno puede escucharlo y sirve para ir repasando estos temas, ¿bien? Así que ojalá te sirvan si están por ahí. Hay gente que a veces manda hasta el link. Vamos entonces a nuestra distancia de tensión y de qué se trata, ¿de acuerdo? Ánimo ustedes, Carla, te pasaste. Un abrazo gigante. La distancia de detención que está marcada aquí abajito, esto que está acá, la vamos a llamar distancia total de detención o la distancia de detención total, ¿de acuerdo? Vamos a agregar esa idea de total porque es cuando el vehículo se detiene. Entonces, pensándolo de lo más general y simple primero, yo voy conduciendo a una velocidad X y en algún momento tengo que frenar, ¿cierto? Porque sucedió algo, porque viene un semáforo, no, tengo que frenar. Para frenar, tengo que primero ver algo, un semáforo o un problema, ¿ya? Pensar y actuar. Todo eso, aunque yo lo diga exagerado, puede ocurrir en un segundo. Un poco menos o un poco más, es relativo, pero es muy rápido, ¿ya? Entonces, el conductor es el que hace esto. A eso lo llamamos reacción. El conductor reacciona por una emergencia o reacciona también porque requiere frenar. Bien, a veces les puedo decir que a mí me pasa en la conducción que no es tanto largo el proceso en un semáforo, ni siquiera en un posible accidente, no, pero me pasa mucho en la autopista. Cuando vamos todos avanzando, es tan monótono y de repente todos frenan y a uno le llega el frenado de golpe porque el de adelante frenó y hay que frenar. Ya. Todo eso que a veces parece muy rápido, lo vamos a desarmar un poquito.
Hay un concepto que se llama deconstruir. Entonces, si lo deconstruimos, un conductor mira, piensa, porque hay un criterio. Mirar no es solamente darme cuenta de algo, sino que tomar una decisión, pero muy rápido. Y pisa el freno, ya pensándolo así muy rápido. Todo eso que hace el conductor lo llamamos reacción, ¿cierto? Como el vehículo está avanzando a una X velocidad, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras yo reacciono, ese segundo son metros que el vehículo avanzó, ¿cierto? Porque hay un segundo antes de que yo pise el pedal. Entonces ese segundo, el vehículo avanzó. Y dependiendo de su velocidad, a más alta velocidad, avanzó más metros, ¿cierto? Entonces, a eso lo llamamos reacción, que es lo que está aquí. La reacción del conductor. Luego de que pisó el pedal el conductor, el vehículo no reacciona, ¿cierto? El vehículo no dice, oh, tengo que frenar. No, el vehículo, que es una máquina, nosotros la accionamos y activa sus sistemas de frenado. El proceso para que el vehículo logre detener las ruedas por completo, y así toda la carrocería del vehículo completo se detenga, ¿ya? Se llama distancia de frenado, porque también alcanza a avanzar unos metros más, ¿ya? Entonces esa es la otra parte, la distancia de frenado, que es lo que está acá. ¿Bien? Ahora, ¿cómo calculamos esto? ¿Ya? Ocupamos una fórmula muy amigable que consiste en multiplicar por 3 para la reacción y multiplicar por 5 para el frenado y sumar los resultados. ¿Qué es lo que multiplicamos? Y lo vamos a hacer ahora de inmediato el ejercicio, ¿ya? Es lo siguiente. Vamos a pensar que un vehículo va a 80 kilómetros por hora, va en una autopista, está permitido, ¿ya? Una autovía. Entonces, si va a 80 kilómetros por hora, ahí está marcado, ahora lo voy a hacer aquí abajito, lo primero que necesitamos calcular es la reacción. Entonces, la reacción, hay algunos que yo sé que lo van a hacer súper rápido, van a enviarlo al chat, listo, resuelto, ¿cierto? Igual lo vamos a ir haciendo paso a paso para que todos lo puedan comprender. Entonces, la reacción es el primer dígito de la velocidad, o sea, el 8, ahí tengo 8, multiplicado por 3, porque 3 va a ser el dígito que vamos a usar para la reacción. Entonces, 8 por 3, y esto me da inmediato, 24 metros, que avanzó el vehículo a 80 kilómetros por hora mientras yo reaccioné para frenar. ¿De acuerdo? Luego tengo la distancia de frenado. Y la distancia de frenado va a ser, aquí lo voy a anotar, frenado. La distancia de frenado va a ser el mismo 8 de los 80 kilómetros por hora multiplicado por 5. Y eso me da 8 por 5, 40 metros. Entonces, la distancia total, la voy a poner acá, total, va a ser los 24 metros más los 40 metros. 24 de la distancia de reacción, 40 metros de la distancia de frenado, y juntos me va a dar, obviamente, ahí alguien ya lo puso en el chat, 64 metros. Lo voy a echar aquí de esa manera. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No es difícil? No es difícil y se entiende, pero tiene no una trampilla, sino que un pequeño problema, no es exacto. Como no es exacto esta forma, ustedes tienen que responder la alternativa más cercana a lo que alcanzamos a calcular acá, que era nuestro total. ¿Cierto? Ahí lo borré, lo voy a escribir de nuevo. Los 24 más los 40, que nos dan igual 64 metros que avanzó el vehículo. Eso significa, mientras yo decidí frenar. Bien, aquí hay varios comentarios, 64. Andrés Castillo, mañana voy por la revancha. Mañana mismo, Andrés, que te vaya súper, súper bien. ¿Ya? Trata de ver videos lo que puedas, pero también al mismo tiempo trata de no estresarte tanto con adquirir mucha información hoy día. ¿De acuerdo? Ya, alguien dice con el ejemplo de arriba. Ya, déjenme borrar todo esto, porque el ejemplo está aquí en el temario. Bien, miren, aquí está. Entonces deberemos tener en cuenta lo siguiente.
que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor, ¿cierto? Y de la velocidad del vehículo. Luego, un tiempo normal de reacción es de 1 segundo. Por eso es un tiempo normal promedio muy estandarizado. Bien, un ejemplo es que un vehículo circula a 36 kilómetros por hora. ¿Ya? Recorre 10 metros en 1 segundo. 20 metros si lo hace a 72 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Los nuevos conductores tienen un tiempo de reacción mayor. Miren, fíjense bien. El ejercicio, este examen de un pedal de freno y se enciende una luz, ¿cierto? En el psicotécnico, donde está el test de punteo y tijeras, también hay uno de frenado. Usted tiene que tener el pie a un costado y cuando se prende la luz roja hay que frenar. Hay que frenar. Eso lo hace mucho más rápido un conductor experimentado, que ha ido asimilando esto tan rápido que a veces, aunque pareciera no estar consciente, cuando ve algo, frena de inmediato. ¿Ya? Esa reacción es mucho más veloz. ¿De acuerdo? Veamos. Ya, Mitzi dice con 50. Ya, ahí lo podemos ir haciendo con varios, pero no vamos a estar todo el rato en esto, pero sí es importante las preguntas que ustedes hacen. Mitzi, ahí me salió la misma, y yo sabía, y no sabía cuál responder, porque me dio 40, y la respuesta era 30, pero era muy complicada, porque estaba 50 y 30. Ahí está, consulta. Bueno, es otra cosa. Ya, repitamos el cálculo, y mira, aquí hay alguien con 100, y voy a ver, hola, buenos días. Profe, yo realicé el cálculo, voy a Mitzi. Primero, la velocidad era 50 kilómetros por hora. Hagamos el de 50. Ahí repetimos el cálculo y hacemos el de 50 con Mitzi al tiro. Ya, vamos entonces a hacerlo ahora con 50 kilómetros por hora. Entonces, velocidad, 50 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? La reacción vamos a ver ahora. La reacción va a ser 5, que está ahí, ¿cierto? De los 50 kilómetros por hora, multiplicado por 3. Entonces, esto me va a dar 15 metros, que avanzó el vehículo mientras el conductor reaccionó, ¿cierto? Miró, pensó, pisó el pedal. Ese segundo aproximadamente fueron 15 metros a 50 kilómetros por hora. Ahora, disculpen, ahora vamos a calcular cuántos metros avanzó el vehículo. Bien, entonces el vehículo es 5 por 5. Eso se llama frenado, es la distancia de frenado. Eso obviamente me va a dar 25, ya sabemos el resultado final, ¿cierto? Y aquí vamos a tener nuestro total. Entonces el total es 15 más 25, o sea, da 40, ¿cierto? 15 más 25. 5 son 30, da 40 metros. Igual 40 metros. Bien, déjenme volver a la pregunta aquí arriba. Ah, Daniel, es primera vez que viene a consultar. ¿Las pruebas de la municipalidad de la Nueva Imperial son las mismas o similar, ya que dicen que Imperial es más difícil? Pregunta, ¿se tiene preocupado? Lo que pasa, Daniel, mira, te voy a explicar cómo funciona eso. Las preguntas y los exámenes son el mismo. El examen es un examen a nivel nacional con un banco de preguntas, ¿ya? Pero es aleatorio en el sistema qué preguntas te aparecen, ¿ya? Entonces, puede ser, por un sistema aleatorio, que en una municipalidad se repitan más veces una pregunta. Por ejemplo, que te aparezca esta pregunta. Puede ser que a alguien no le aparezca en el examen, ¿ya? Pero puede ser que en una municipalidad se haya repetido porque es al azar la pregunta que te aparece. Y eso, obviamente, Daniel, puede hacer que tal vez se crea que en esa municipalidad el examen es más difícil. Pero siempre tiene este sistema aleatorio. Así es el examen nacional de conducción. ¿Bien? Ahí está. Pero la respuesta, ahí está Carolina. Carolina me dice, creo que era la misma pregunta. 50, 15, 10 y 30.
¡Ay, qué bueno, qué bien, qué bien! Ya, ahí está el problema entre el 30 y el 50, ¿cierto? Frenado simple, multiplicar por 5. Por favor, un ferrocarril de 100 kilómetros de distancia, por favor. Ya, ahí estamos con la explicación. Frenado siempre por 5. Lo hicimos por 50, sí. Mira, déjame ver si aparece la pregunta, cuando revisemos las preguntas, si era 65 o es 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Porque ahí, si está esa pregunta, la que yo seleccioné ahora para la clase, vamos a tener la respuesta. Si no, lo vamos a dejar pendiente y te voy a responder exacto cuál es, porque se tiene que aproximar hacia arriba o hacia abajo, y eso es lo que nos va a ayudar a saber si es 30 o 50. Bien, así que dejémoslo ahí y vamos a ver cuál es la pregunta que nos sale. Cuando lleguemos a las preguntas. Ahora voy a seguir avanzando con los otros temas. Esto lo vamos a ir repitiendo, no en cada clase, pero siempre que sea necesario, ¿ya? Cuando se relacione con otro tema. Porque esto es lo que complica muchísimo el poder responder. Y lo más complicado es lo que ustedes señalan, cuando la alternativa se parece mucho. Eso es lo que lo hace más difícil. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo atrás. La energía y las leyes físicas. La fuerza de inercia, ya la explicamos. Y miren, lo vamos a ver aquí en cuanto a conceptos. La fuerza de inercia provoca que el vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria, ¿cierto?, en línea recta. O sea, voy por una calle, cuando voy a empezar a doblar, el vehículo tiende a mantener esa línea recta, aunque ya haya girado la rueda y esté girando efectivamente el vehículo. Entonces, si yo lo hago a una alta velocidad, voy a sentir muy fuertemente esa fuerza de inercia. Si lo hago a una velocidad adecuada para la curva, voy a sentirla de menor forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer respecto a la fuerza de inercia, pero aplicado a la conducción? Que hay que recordar y a qué hay que estar atento a anticiparse al estado del camino. Primero, estar atento ante cualquier sorpresa. Obviamente, eso siempre. Miren, las hojas caídas, derrames de combustible, pérdida de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo, no solo cuando está lloviendo, ¿ya? Baje la velocidad antes de la curva y luego acelere suavemente en la salida de la curva. Eso se hace siempre. Y la fuerza centrífuga, aquí está la otra fuerza, en una curva tiende a sacar al automóvil de la vía, porque impulsa hacia afuera, ¿cierto? Dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Ustedes se van a encontrar muchas veces que hay barreras en las curvas y están marcadas con muchos colores de muchos vehículos que no comprendieron esto. Fíjense bien. No comprendieron que es necesario bajar la velocidad. Hay muchos vehículos modernos muy confortables, yo lo sé. Pero cuando están doblando, sigue estando, aunque tenga muchos sistemas de seguridad, sigue estando bajo la influencia de las leyes físicas. Entonces igual va a tender a irse hacia afuera. Puede tener sistemas que lo ayuden a mantener su trayectoria, pero no hay que confiarse en exceso. Entonces a muchas personas se les olvida eso y con autos muy modernos terminan topando las barreras y marcan todo ahí, ¿cierto? Y obviamente dañan sus vehículos. La distancia de atención lo vimos y vamos a quedar con algunas cosas ahí por resolver. Bien. Aquí hay una tabla respecto a esta distancia que hemos calculado, ¿ya? Esta distancia de tensión, primero en óptimas condiciones y luego en condiciones no óptimas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora, nuestro cálculo de distancia de tensión es de 19 metros. Pero cuando las condiciones no son óptimas y el pavimento está húmedo o hay deslizamiento, esa misma distancia, que es aproximadamente el doble, ¿cierto?, se transforma en 42 metros. Entonces, de esta manera, uno se va a demorar, va a recorrer mayor distancia cuando el pavimento no esté en óptimas condiciones. La pregunta estándar, ¿ya? La primera habla del pavimento en óptimas condiciones. Bien, pero también aparece por ahí una forma de preguntarlo, ¿qué pasa si el pavimento no está en óptimas condiciones? Y ahí sabemos que es más del doble. Aquí está, una recomendación, ejemplo de recomendación. Fíjense bien, velocidad 60 kilómetros por hora. Distancia de reacción 6 por 3 igual 18 metros. ¿De acuerdo? Ahí está, el 6, ¿cierto? La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Así, si usted duplica la velocidad,
¿ya? La distancia de frenado aumenta 4 veces. Fíjense bien, la distancia de frenado. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Porque es así, duplicar sería 2, ¿cierto? Al cuadrado, y triplicar sería 3 al cuadrado, o sea, 3 por eso me da 9. ¿Bien? O muy enredado. ¿Sí? Es un poquito enredado. Por ello es muy importante planificar su viaje, etcétera, etcétera. Aquí hay un video, el profe Jaime lo explica acá, ¿ya? Está el video también para revisarlo. Vamos a ver esto tipo pregunta luego, más adelante. La fuerza de gravedad, lo hemos dicho, ¿cierto? Es muy importante este enganche, porque no tan solo cuando voy subiendo, el vehículo se me puede ir hacia atrás, sino que cuando voy bajando, si alguna vez alguien conduce a los Andes, por ejemplo, o cualquier parte de la cordillera en todo Chile, y va bajando, el vehículo también va a tomar mucha fuerza en bajada, aunque usted vaya conduciendo. Y ahí es necesario que vaya enganchado, o sea, que vaya con los cambios. Aquí veo algunos comentarios. La todos acabo de aprobar en la comuna, nos dice Marta, de Codegua, sexta región. Y ya tengo mi licencia en mis manos. Chicos, lean bien y las preguntas antes de terminar el examen. Éxito a todos. Excelente, Marta, te pasaste. Qué bien, Marta, un abrazo gigante. No, muy buena, Marta. Muy, muy bien. Y qué rico que ya tienes la licencia en tu mano. Y Lorena, sí, enredado. Lo que estamos hablando es súper enredado, lo sé. Gracias y éxito que se puede, nos dice Marta. Gracias a ti, Marta, por contarnos. Un abrazo. Bien, nos quedan características de la conducción, en breve, ¿ya? ¿Cierto? La tracción, que es dónde está la fuerza en las ruedas, la fuerza que gira y hace mover el vehículo. La mayoría de los vehículos tienen tracción en 2 ruedas, ¿cierto? Que pueden ser las delanteras o las traseras, normalmente las delanteras. Pero existen también estos vehículos 4x4, que tienen tracción en las 4 ruedas y que están hechos para terrenos difíciles, etcétera, etcétera, esta idea off-road, ¿cierto? La carga, bueno, neumáticos, en buen estado, por supuesto, hay que tener los motores. La mayoría de los vehículos tienen motor adelante. Son muy pocos, hay unos modelos que tienen, disculpen, que tienen el motor atrás, ¿ya? Por ello tienden a girar menos. Luego la carga, si lleva carga, que perderá fricción, por ello deberá girar más. Al girar en 180 grados, la parte trasera continuará hacia adelante por la fuerza de inercia, ¿ya? Entonces es importante saberlo porque en las curvas, cuando usted lleva peso y lleva carga, debe tener más cuidado. Lo pueden imaginar con un remolque. Si yo doblara muy rápido y muy fuerte en un remolque, o sea, con un remolque, ¿qué pasaría con un remolque? Seguiría hacia adelante, ¿cierto? Bueno, lo mismo ocurre cuando yo llevo carga y debo bajar la velocidad y ser muy precavido. 4x4 ya lo dijimos. Y la presión de los neumáticos, vamos a decir que, bueno, el mayor o menor giro del vehículo depende en gran medida de la presión de los neumáticos. En el marco del vehículo, en la puerta del conductor, cuando te abres la puerta en el marco, donde se engancha la puerta, normalmente hay un autoadhesivo tipo metálico que tiene la especificación y recomendación del fabricante para el PSI, la cantidad de PSI, la medida de presión que debería tener los neumáticos, ¿ya? O sea, para que sepan cuánto aire poner a sus neumáticos. Elementos de seguridad pasiva, varios lo saben acá, ¿ya? Que son elementos que funcionan solamente en un accidente. ¿Ya? El freno funciona en la conducción siempre y es un elemento de seguridad activa. En cambio acá son elementos pasivos. Alguien podría andar, por ejemplo, sin cinturón de seguridad, sin sistema de retención infantil, sin apoyo a cabezas, y tal vez no pasaría nada, pero estaría en un gran riesgo y en una situación fuera de la ley, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, todos esos elementos son de seguridad pasiva. Esa es la seguridad pasiva. ¿Qué elementos hay acá? El cinturón de seguridad, ¿cierto? Obligatorio, lo sabemos todos, y responsabilidad del conductor ponerse el cinturón y pedirle a todo el resto de los ocupantes que también lo hagan. ¿De acuerdo? Aquí hay un cálculo que está textual en el libro, que un choque a 50 km/h, por ejemplo, es como tirarse desde un cuarto piso, ¿cierto? El cinturón de seguridad disminuye las muertes, disminuye las lesiones en accidentes. Y recuerden eso, tengo que ponerme el cinturón y pedirle a otros, como el examinador en la municipalidad, que también se ponga el cinturón, o si no es una falta, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante.
Aquí quiero ver si aparece este famoso efecto submarino. ¿Qué ocurre cuando el cinturón no está bien ajustado, bien tensado? Si alguien pone cojín en el auto, antes se hacía mucho eso. Entonces, en caso de un siniestro, un accidente, un golpe, el conductor es impulsado hacia adelante, luego hacia atrás y finalmente puede caer hacia la parte baja del habitáculo. ¿Qué significa esto? Que está sufriendo el efecto submarino. Fíjense, ahí lo dice. Presiona el abdomen primero, choca contra el volante o el salpicadero y el golpe contra la parte baja del habitáculo. Se va hacia abajo. Ese es el efecto submarino, ¿cierto? Luego el airbag, sabemos que debe funcionar con el cinturón de seguridad. ¿Ya? Funcionan en complemento. Ninguno reemplaza al otro. ¿De acuerdo? Porque si no, sin cinturón de seguridad puedo tener daños cervicales. Es muy importante que se sepa que la eficiencia del airbag va acompañada del uso del cinturón de seguridad, del correcto uso. Disminuye la probabilidad de muerte, ¿cierto? Completamente. Y luego el apoyacabezas, ahí está. Aquí está la altura de los apoyacabezas, lo más importante, debe quedar situado entre la parte superior de la cabeza y la altura de los ojos, acá, ¿cierto? Nuca, aquí. ¿De acuerdo? Ahí está el ejemplo. ¿Dónde debe estar el apoyacabezas? Ahí está marcado. Dicho eso, me voy rápidamente arriba. Sé que este tema es extenso, tiene mucha información. Y miren, funcionamiento del automóvil. ¿Qué les puedo decir primero del funcionamiento del automóvil a quienes no habían estado en esta sesión? Es que el mejor ejemplo para poder comprenderlo es compararlo con el cuerpo humano. Entonces, el motor equivale a nuestro corazón, ¿ya? El motor es el corazón del vehículo. Bombea el combustible, nosotros bombeamos sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas requerimos en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio, por ejemplo? Que es cuando el vehículo se pone en funcionamiento. Nosotros necesitamos sistemas de lubricación, nosotros calentamos antes de hacer un ejercicio, ¿cierto? Nos lesionamos, sobre todo articulaciones. Estas articulaciones en el vehículo se llaman partes móviles y requieren un sistema de lubricación, ¿cierto? ¿Qué tipo de lubricación requieren? El aceite que se echa en los vehículos, ¿cierto? Debe ser cambiado cuando el fabricante lo recomienda. Luego tengo el sistema eléctrico. Bien, aquí voy a ir marcando. Hablamos del motor. Quiero no una línea, sino que esto. Bueno, hablamos del motor. Sistema de lubricación. Lo más importante es saber qué se debe cambiar cuando el fabricante lo recomienda. El sistema eléctrico es equivalente al cerebro, ¿ya? Nuestro cerebro también tiene electricidad. La neurosinapsis funciona con electricidad. Entonces, el sistema eléctrico, ¿ya? Que funciona conectado a la batería que almacena energía, ¿cierto? Y nos sirve para todo el sistema de las luces, por ejemplo, del vehículo, todo el infoentretenimiento que traen ahora los vehículos, las pantallas, el tablero. Y normalmente debemos tener en buen estado los fusibles. Y cuando se quema algo, un foco, por ejemplo, también se daña un fusible, es un sistema de protección para evitar un cortocircuito en el vehículo y así evitar un daño mayor, ¿ya? Entonces, los fusibles son muy, muy importantes. Luego, el sistema de combustible, dependiendo, ahora están cambiando mucho los vehículos, tenemos los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, ¿cierto? Pero lo clásico que todos, la mayoría conoce, nafteros, como le dicen en Argentina, son los vehículos a benzina y a petróleo, diésel, ¿cierto? Entonces, dependiendo del combustible que utilice, tenemos los estanques de combustible y cómo todo este sistema permite que se vaya inyectando al motor, ¿cierto? Luego tenemos el sistema de refrigeración. ¿Qué es lo que se requiere para un vehículo? No que esté en temperatura cero, sino que esté en temperatura equilibrada, igual que el cuerpo cuando hacemos ejercicio. Bien, el cuerpo suda para mantener la temperatura, no es para bajarla, no podría hacer ejercicio en frío, ¿cierto? Me lesiono. Entonces es necesario mantener una temperatura equilibrada. Lo mismo para el sistema de refrigeración, y Adelaida lo dice. Para ello se utiliza un líquido refrigerante con anticongelante. ¿Ya? Es un líquido que permite enfriar el vehículo, nunca agua de la llave, ¿ya? Porque el agua de la llave trae sarro, aguas duras, etcétera, etcétera. Stephanie nos está hablando, miren, vamos a ver a Stephanie y continuamos.
Stephanie Rojo, profe, pasé, vengo llegando en mi examen, puedo decir pasé, nos dice Stephanie, solo una mala. Darle infinitas gracias por todo, gracias a ti, te pasaste un excelente profe. La mayoría de las preguntas, mira, eran tal cual, no sabes lo feliz que estoy, necesitaba tanto la licencia, consejo realizar muchos test y ver las clases desde Antofagasta, mira qué bien. Sí se puede realizar con automático, también nos dice Stephanie, un abrazo gigante y mucho cariño ahí a Antofagasta. Te pasaste, Stephanie, gracias por contarme que se expresa, aunque no lo creas, tu alegría. Un poquito, tal vez mucho más de lo que podemos leer, pero aquí como lo escribiste, se entiende que estás muy, muy contenta. Mira, Ana Medina te pone con mayúsculas felicidades, Esteban. ¿Ya? Así que un gran abrazo, gracias por contarnos. Mire, de inmediato un mito. Nos desmitifica, se puede con automático. ¿Viste? Estás muy, muy contenta, Stephanie. Qué bueno que necesitabas la licencia y por fin la tienes. ¿Ya? Así que un abrazo gigante. Gracias, profe. Ánimo a todos. Te pasaste. Un abrazo. Gracias por contarnos. ¿Qué creen que les diga? Siempre digo lo mismo, pero es un golpe de energía y esto ayuda a confianza y seguridad en uno mismo. ¿Cierto? Entonces, aquí el sistema de escape. Si ustedes lo piensan bien, el combustible, luego la combustión, lo que realiza el motor, ¿cierto? Que se transforma en energía, ¿bien? Que se va a las ruedas y se transforma en energía mecánica y uno puede mover el vehículo, genera residuos. Y esos residuos se van por el tubo de escape, que son tristemente la parte contaminante del vehículo, ¿cierto? Aquí alguien más está hablando. Vamos a ver, ahí todos están saludando a Steffi. Sí, ya la Steffi nos habló. Luego aquí Camila dice, felicidades a todos los compañeros que les fue súper. A cuidar la licencia, gracias por los consejos. Mira qué lindo. Muy bien. El sistema de escape. El embriague. El embriague, conocido para ustedes popularmente llamado embriague, ¿ya? Funciona como un sistema que permite, en buen chileno, pasar los cambios, o sea, cambiar las marchas, bien, a través del pedal, en los vehículos de transmisión mecánica. Entonces, transmiten esta energía de giro que viene del motor, ¿cierto? Por el eje primario, y yo puedo manipular esa transmisión a través de discos que se conectan y desconectan. Entonces, cuando yo piso el pedal, estoy desembragando, separo, paso el cambio o cambio de marcha y luego al sacar el pedal, embrago, o sea, se conecta nuevamente. Es desconectar al pisar y al soltar es conectar otra vez. Y continúa el giro del vehículo ya a las revoluciones por minuto necesarias con la fuerza necesaria para la velocidad en la que yo voy, en referencia a la fuerza del vehículo y el peso del mismo, ¿cierto? La caja de cambios conectada al embriague es lo que me permite mover esta transmisión de la energía en distintas marchas, ¿cierto? El sistema de transmisión, que el giro del motor, ¿cierto? Que está en estos engranajes, ¿bien? Que se transforma y se transmite a través del eje primario, acuérdense bien de eso. La dirección, que es la que permite manipular el giro de las ruedas para determinar la trayectoria del vehículo, ¿cierto? Sistema de suspensión y amortiguación, preparado para el confort al manejar. O sea, para que en el fondo no vamos sintiendo todas las irregularidades de los caminos. Bien. Los frenos, seguridad activa. Se utilizan durante todo el proceso de conducción. Me estoy estacionando, moviendo el auto en la casa y voy frenando, ¿cierto? Andrea Vergara tiene el examen en Valdivia. Qué lindo lugar. Valdivia, hermoso para quien no lo conoce. Ánimo ahí, Andrea, que te vaya súper, súper. Los neumáticos, bueno, ya conocidos por todos. Necesitamos saber que tienen unas ranuras, unos surcos, unos dibujos, ¿cierto? Que tienen que tener una medida. ¿Alguien sabe esas medidas? Joseph nos pregunta por el anticongelante. Joseph, en general deberías tener un líquido normalmente con anticongelante siempre, ¿ya? Siempre. Es bueno tenerlo siempre. 1,6, excelente. 1,6, Lorena le agrega el 3. O sea, el ideal, como dice Mitzi, son 3 milímetros de profundidad en estos surcos.
Pero si esos 3 milímetros han variado, y estoy en 2 milímetros, estoy bien todavía. Si llego a 1,6 ya me tengo que preocupar. Menos de 1,6 me van a reprobar los neumáticos en la revisión técnica y ya tendré que cambiarlos. Y tendré que cambiarlos porque en realidad ya no son seguros. Las luces, como norma general, pensemos en luces blancas o amarillas hacia adelante, luces rojas o en su defecto naranjas, pero principalmente rojas hacia atrás. Y luego, excepciones en distintos tipos de vehículos. La tercera luz de freno, ¿cierto? Luces blancas de retroceso. Y luces en las esquinas en camiones y buses, o cuando llevan carga, ¿ya? En las esquinas para que uno pueda generar esta nube de puntos y pueda, en el fondo, entender la figura geométrica que es. Bien, las luces neblineras, que ya casi la mayoría de los vehículos nuevos las traen y son muy útiles. Los espejos, ¿cierto? Espejo retrovisor, tenemos que usarlo en las comprobaciones previas en el examen práctico, y ahí hay unos consejos luego antes de conducir. Nos vamos ahora a las preguntas, vamos a ver si nos sale esto de la distancia de atención, y vamos a ver qué preguntas hay, porque miren la hora. Esta clase es un poquito más extensa porque el tema de verdad es muy consistente. Bien, así es que aquí borramos esos dibujos y nos vamos a las preguntas. Atento a ver cómo nos va. ¿Listos? Primera pregunta. ¿De qué forma se calcula la distancia de reacción? O sea, la distancia de que el conductor reaccione. ¿Cómo lo podemos hacer en este cálculo simple? Primero, ¿cómo se puede calcular? A, dicen Patricio y Ana. Mitzi y Adelaida dicen A. O sea, usted puede estimar aproximadamente esta distancia multiplicando por 3. La primera cifra de la velocidad, eso es correcto. Veamos ahora, respecto al uso del cinturón de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? El cinturón de seguridad es innecesario a 30 km por hora. El cinturón de seguridad es menos útil para la gente que va atrás. O el cinturón de seguridad disminuye las muertes. Lorena, Oscar dicen que disminuye las muertes producidas por accidentes de tránsito. Excelente. ¿Cómo puede evitar el efecto submarino del cinturón de seguridad? Acá dice que no ponga toallas ni almohadas siempre. Que se asegure que el cinturón esté bien tensado. Oscar y Adelaida ya dicen B. O ponga el cinturón de forma adecuada. O sea, B. Todas las respuestas mencionadas. Excelente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al uso del cinturón de seguridad? ¿Disminuye las posibilidades de sufrir lesiones? Para quienes viajan en el asiento trasero, no les presta utilidad. Y los airbags lo reemplazan. Adelaida, A y Oscar también. Obviamente disminuye las posibilidades de sufrir lesiones. ¿La efectividad del airbag está asociada al cinturón de seguridad? ¿Este sistema solo es eficiente si usted está sujeto al cinturón de seguridad? A, verdadero. Se repite un poco la línea, ¿ya? Pero es para recordarlo y de las formas que se puede preguntar. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoyacabeza? ¿El tamaño del asiento, la comodidad del conductor, la altura de los ojos? C. En un vehículo, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones en el cuello? Los ABS, los airbags, dirección colapsable o apoyacabeza. A, Oscar, Camila, A, apoyacabeza. Muy bien. Al conducir sobre una calzada con hielo, siente la dirección de su vehículo más liviana. ¿Por qué sucede esto? Porque los neumáticos están blandos, dicen algunos, porque tienen menos adherencia a la calzada, porque están demasiado duros, porque los neumáticos tienen más adherencia. D, porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada. Los espejos retrovisores de su vehículo deben estar ajustados adecuadamente, siempre con la patente del vehículo, cóncavos o mirando hacia el piso. A. Ahí Andrea, Ana, Tamara. Ajustados adecuadamente. El neumático seguro es el neumático cuyos surcos son inferiores a 1,6, no están llenos de barro o miden 3 milímetros de profundidad. Oscar y Ana miden 3 milímetros de profundidad. Ese es el neumático seguro. El 1,6 es el tope mínimo, es la distancia mínima de surcos que pueden tener. Es lo mínimo, ¿de acuerdo? O sea, significa que cuando tiene 1,6 tiene que cambiarlo. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? Complementar la operación de transmisión automática, evitar que las ruedas se bloqueen, dar mayor potencia, aliviar la fuerza. Tamara, Ana Medina.
Maylin, Ignacio, Camila dicen que evitar que las ruedas se bloqueen. Recuerden que el ABS, ¿qué hace? El freno antiguo sin ABS se cierra, presiona la rueda, ¿cierto? ¿Ya? La presiona, deja de girar de inmediato, se frena. Y uno literalmente patina, ¿cierto? Así se dice popularmente. Y entonces, ¿qué pasa? Al estar patinando con el vehículo, pierde el control, porque no tiene adherencia a la calzada. ¿Qué hace el freno ABS? Aprieta la rueda y la suelta. Aprieta y suelta. Entonces, al hacer ese ejercicio, muchas veces muy rápido, permite que el vehículo tenga adherencia a la calzada. No tenga adherencia, tenga adherencia, no tenga adherencia, tenga adherencia, y en esa suma alcanzo, como si fueran estas luces estroboscópicas, cómo avanzar de esa manera entrecortada, pero puedo controlar la dirección del vehículo. Y eso es cuando piso el freno y se me va a fondo, y alguien va a poder sentir incluso una vibración, les va a dar risa el sonido, pero es un trrr, y ese es el ABS. Entonces permite que todavía tenga control. Si ven algunos de los videos de ABS, frenar sin ABS, el vehículo se va a todas partes, no hay control. Frenar con ABS, mucho control de parte del conductor. O sea, permite evitar muchos accidentes. Algunas de las causas que provocan desalineación, que las ruedas estén chuecas una en relación a la otra, son sobrecargar el vehículo, caer en hoyos o tomar el borde de la solera constantemente. Adelaida y Andrea dice que son todas las mencionadas, obviamente, Lorena también, Pablo igual. La función del embrague es darle fuerza al vehículo, frenar el motor o conectar y desconectar. Ignacio y Lorena nos dicen conectar y desconectar la fuerza, excelente. El líquido refrigerante pasa por canales alrededor del motor hacia el radiador, el alternador o el carburador. Termina en OR. Claudia, Oscar, Tamara, Andrea. El radiador, obviamente. Ahí está. Frenar y acelerar a cada rato. ¿Disminuye el gasto de combustible? Claudia, Oscar, Ana, falso. Muy, muy bien. ¿Cuál es la función de los fusibles? Proteger el sistema de algún cortocircuito, generar corriente, disminuir el paso de corriente. Oscar, Adelaida y Maylin nos dicen que proteger el sistema de un cortocircuito. La principal función del aceite es refrigerar, reducir la fricción, aumentar la fricción, ninguna de las mencionadas. Reducir la fricción y evitar desgaste de las partes móviles. Y eso es correcto. Y bueno, nos salió la pregunta de distancia de frenado, pero vamos a ir repasando distancia de frenado varios días y me encanta el desafío que hay ahí entre las respuestas, no la voy a olvidar, de 30 y 40 a 50 kilómetros por hora, ¿ya? Para que hagamos el mejor cálculo y demos el mejor consejo. Así que chicos, fue un gusto. Hoy sí les voy a dar 2 links para que ustedes puedan acceder, aquí les voy a mostrar, a estos exámenes, desafío, batalla, como lo quieran llamar, por tema. Entonces, para el que no lo sabe, yo aquí en el chat les envío, aquí está, everyone. Ana Medina, gracias profe, tuve que comprar otro pack para seguir con ustedes hasta que dé la prueba. Ánimo, Ana, sí llevas harto. Mira, Ana, son los mismos exámenes, pero igual te pueden servir, ¿ya? Ahí están, el principal, del problema del accidente de tránsito que vimos ayer, los principios de la conducción que vimos hoy día, ustedes le dan clic y se abre un examen. ¿Bien? Sí, Ana, un gusto tenerte acá. Entonces le dan clic ahí y tienen un examen, ¿ya? Para que lo puedan ver. Y también por ahí, alguien dijo que no había pasado el examen, así es que le voy a dejar acá. No había visto todavía el tema de los principios de la conducción. Le voy a dejar el link directo para que pueda ver el temario que yo acabo de presentar, ¿ya? Así que usted lo ve ahí, si le aparece como invitado o loguearse, usted puede poner como invitado o loguearse. Si pone como invitado, va a poder verlo. Así que ahí se los dejo, ¿ya? Ese es el temario que hoy día vimos. Gracias, soy Noé y me sentí muy bien. Rosa Ana Figueroa, me alegro muchísimo, qué bueno. Esa es la idea, Rosa, de que estemos todos conectados, de quitarle un poquito de esta frialdad de todos estos sistemas, porque esto es online igual y es una preparación teórica, pero ayuda mucho a estar conversando. Imagínate todo lo que provoca solo el lenguaje escrito de lo que están hablando en el chat, ¿ya? Así es que da mucha fuerza y confianza lo que dicen sus compañeras. Así que
muy bien, excelente día, como lo dicen Maylin, excelente día para todos. Mañana nos encontramos a las 11, ¿ya? Espero estar jueves y viernes sin falta, ¿ya? A las 11, y si no estuviera uno de los 2 días, a las 11 se transmite una clase grabada, pero por ahora voy los 2 días, ¿ya? Así que nos vemos mañana y pasado, que estén súper, súper bien. Stephanie no puede entrar a los links, y guárdalos y después ábrelos de nuevo, ¿ya? Intenta con otro explorador, después de que cerremos el Zoom y todo lo demás, ¿ya? Si no te funcionan, mañana los voy a mandar de nuevo, y ahí lo comentamos. Nos vemos, cuídense mucho, chao, chao, que estén bien, chao, chao.